Miércoles 9 de abril de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de DNews y llega el momento de repasar los números del día. Vamos. 3,9 millones de turistas, de visitantes tuvo El Salvador en el año 2024. Son datos preliminares, pero son números absolutamente récord. Y son toda una muestra de los beneficios secundarios que empiezan a aparecer a partir de la política draconiana, de mano durísima de Bukele frente a la criminalidad. Porque el análisis que hacen, esto es un estudio que vas a ver con algunos gráficos que ahora te vamos a mostrar, que hizo el Banco Santander, que muestran esencialmente que es como resultado de que hoy El Salvador es percibido como un país muy seguro, por lo tanto, al que vale la pena visitar, además de algunas innovaciones que también ha llevado adelante el gobierno de Nayib Bukele. Bueno, esto significa ingresos, esto significa dinero. Entonces vos fíjate cómo se empieza a poner en funcionamiento toda una rueda y todo un ciclo virtuoso a partir de justamente una política de seguridad que logró lo más importante, que es salvar vidas, pero que empieza a tener otros efectos positivos. Acá ves una comparación de turistas en millones en 2024. Bueno, El Salvador con 4 millones, que haya superado a Guatemala y Panamá, podría no ser tan llamativo, ambos con 3 millones, pero que haya superado a Costa Rica es muy significativo. Costa Rica es un destino turístico importante, históricamente probablemente el más importante de Centroamérica. Bueno, El Salvador lo supera, llegando a 4 millones de visitantes. Y fíjate lo que es la curva, ¿no? Una curva que estaba básicamente en arribos justamente en 1,5 millones en el año 2013, que empieza a subir ya desde 2018-2019, que empieza a bajar un poco la delincuencia, pero llega a 2,5 millones. Obviamente se derrumba con la pandemia de COVID-19, cae a poco más de 500.000. Y fíjate lo que es esta suba realmente tan impresionante, y sobre todo 2023 y 2024, que coincide con los años en los cuales El Salvador se convierte en el país más seguro del hemisferio. Bueno, evidentemente no solo salva vidas, una política de seguridad dura, polémica si querés en muchos sentidos, pero que logra lo esencial, que es mantener seguros a la mayoría de los salvadoreños, sino que además empieza a tener otros efectos porque, bueno, de la mano de la seguridad pública viene también muchas veces la seguridad jurídica, y todo esto puede atraer inversiones vía turismo y vía otros sectores que se empiezan a dinamizar. Interesante el segundo número que vamos a ver ahora, porque de alguna forma está también relacionado con El Salvador, aunque estamos hablando de algo diferente. Es la multa que va a empezar a aplicar Estados Unidos a todos aquellos que ya tengan una orden de expulsión del país, que ya tengan una orden de deportación por no tener los papeles en regla para permanecer en los Estados Unidos y, sin embargo, decidan quedarse. Es decir, van a tener que pagar $998 por día. Y lo ato con El Salvador porque obviamente El Salvador y la alianza con Nayib Bukele se convirtió en una parte importantísima de toda la estrategia de Trump contra la inmigración irregular, con los envíos, como sabemos, de criminales miembros del Tren de Aragua a El Salvador para que sean alojados en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Atención con este número, que se basa en una ley de 1998 que había sido aplicada ya en su primer mandato por Donald Trump y que ahora volvería, porque es retroactiva. Es decir, básicamente lo que se quiere aplicar es lo siguiente: si vos ya tenés una orden de expulsión porque no tenés los papeles en regla, o porque los tenías pero se te revocó la visa por alguna circunstancia, y te quedás, no solo vas a tener que empezar a pagar desde el momento en el que se detecta esto y se te ordena pagar, sino que además vas a tener que pagar por todos los días que estuviste de forma ilegal hacia atrás. Esto puede llevar a cientos de miles de dólares, pero por sobre todas las cosas, a la confiscación de propiedades o a la expropiación de propiedades, justamente para saldar esta deuda. Es, más allá de todo, otra forma en la cual el gobierno de Donald Trump busca desalentar no solo la llegada de inmigrantes irregulares, que realmente ha caído a niveles mínimos históricos, sino también
presionar para que los que se encuentran en los Estados Unidos de forma ilegal decidan irse voluntariamente sin necesidad de ser deportados. Política también muy agresiva, pero que está teniendo por lo menos resultados en términos de cumplir con una promesa de campaña. Pasemos ahora a las caras de este miércoles. Y la primera es la de Pablo Iglesias, ex líder de la izquierda extrema de España, ex líder de Unidas Podemos, retirado de la política partidaria después de varios golpes, de varios fracasos electorales. Hoy, bueno, continúa en su rol de analista, tiene un bar y presentó un libro. Y en la presentación de un libro se encontró con Vito Quiles, periodista de EDATV, y un habitual periodista muy incisivo respecto de las preguntas que le hace, sobre todo a políticos de la línea de Pablo Iglesias. Y le preguntó Vito Quiles por una denuncia que se había presentado hace algunos años en contra de Pablo Iglesias por acoso laboral. Mira la violencia de la respuesta de Iglesias. Más grande. ¿Qué le parece que le hayan denunciado por acoso laboral? Usted que venía a defender los derechos de los trabajadores. Creo que los fascistas sobráis aquí, que eres un provocador, Vito, y que no deberías estar. Y que gente como tú es basura y ojalá te echen de actos como estos. ¿Usted no cree en la libertad de prensa? No, mira, esto fuera. Un mensaje para Monedero, señor Iglesias. Bueno, señor. Asegúrate que se está grabando. Bueno, pues hemos venido a la presentación del libro de Pablo Iglesias. La publicidad ya la ha hecho él, ejerciendo la violencia y el totalitarismo que le caracteriza. Y nosotros que hemos venido aquí y no nos amedrentan a pesar de toda la basura e insultos aquí. Como veis, no se caracterizan precisamente por querer la libertad de prensa. Y a pesar de toda la cantidad de insultos que nos están proferiendo hoy aquí, nosotros venimos a dar la cara y a preguntar a Pablo Iglesias precisamente por esa denuncia por acoso laboral que ha recibido de su propio medio de comunicación. Bueno, la verdad es que le diga me parece que no tenés que estar acá, que no le quiera responder, todo eso está dentro de lo posible. Ahora, primero el acto de violencia de quitarle el micrófono de esa forma y tirárselo, pero además decirle basuras como vos no tendrían que existir, no tienen lugar. Es realmente un comentario de un nivel de agresividad que raya ya con casi que con una amenaza. Decirle que es una basura a otra persona que no tiene derecho a existir prácticamente por tener opiniones contrarias y porque le molesta a Pablo Iglesias que le hagan preguntas. Bueno, toda una señal, insisto, de toda una forma de pensar y de un nivel de intolerancia que es compatible, la verdad, con muchas de las ideas de Pablo Iglesias que son bastante extremistas y bastante intolerantes. Bueno, por ahora ideas que podrá seguir difundiendo en sus medios de comunicación y en los libros. La política lo terminó expulsando porque no tuvo lugar. Segundo rostro del día. Friedrich Merz. Bueno, un rostro que vamos a ver cada vez más seguido porque obtuvo el acuerdo necesario para poder convertirse en canciller de Alemania. Recordemos que en febrero habían sido las elecciones, ya estamos casi 2 meses que han pasado. Hubo negociaciones muy intensas desde el momento en el que se produjeron las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque como suele ocurrir en el parlamentarismo alemán, ningún partido había obtenido la mayoría. Merz es de la centroderecha, lo que sería el Partido Conservador, más concretamente en la democracia cristiana. Heredera no, es el mismo partido que tenía como líder a Angela Merkel. Y como el segundo partido había sido la extrema derecha de Alternativa para Alemania, con quien hay que decirlo, hay puntos de contacto, sobre todo si uno mira a los votantes de uno y otro, pero hay una decisión de los partidos tradicionales alemanes de no pactar con la extrema derecha, con lo cual Friedrich Merz tuvo que ir del otro lado del espectro ideológico y empezar negociaciones con la centroizquierda, con la socialdemocracia que está ahora en el poder, con el canciller Olaf Scholz, que ya se encuentra de salida y que hizo la peor elección de su historia en esos comicios de febrero.
Fueron varios meses de negociación, casi 2 meses enteros de negociación, y se termina llegando a un acuerdo, con lo cual va a haber lo que se conoce en Alemania como una gran coalición, porque van a estar los dos principales partidos gobernando de forma conjunta, lo que ha ocurrido en muchas otras circunstancias. Ahora, atención, todavía quedan algunas cuestiones burocráticas, con lo cual se espera que recién asuma Merz en mayo, a menos que haya alguna sorpresa. Pero ¿por qué te digo atención? Porque la decisión de Merz de haber hecho una campaña corrida a la derecha en el discurso justamente para evitar que Alternativa para Alemania le robe votos, pero terminar haciendo un pacto con la centroizquierda, lo cual lo está llevando de alguna manera a revertir muchas de las cosas que dijo en campaña, por ejemplo, respecto de la política migratoria, está haciendo que haya un repudio bastante importante en la opinión pública, con muchos de sus votantes que se muestran decepcionados, porque no votaron a la socialdemocracia, justamente votaron en contra de la socialdemocracia, y la socialdemocracia va a seguir en el gobierno, como fuerza secundaria, pero va a seguir en el gobierno, con lo cual ya hay encuestas que muestran a la extrema derecha, Alternativa para Alemania, como el primer partido en apoyo y en intención de voto en esta Alemania. Paradojas de una política europea donde es evidente que hay sectores que siguen siendo los sectores de los partidos dominantes que tienen enormes dificultades para terminar representando a ese sentir de una mayoría de los alemanes, y en este caso de los europeos, que quieren reformas, bueno, que en definitiva los partidos principales y tradicionales no parecen dispuestos a realizar.